Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Roxana, muchísimas gracias como siempre al equipo de Cabildeo en este último programa del año. En esta dupla, claro. Porque te estás yendo de vacaciones. Te despides, todo el programa se despide esta semana. Te estás yendo Ilias se está yendo de vacaciones a Mallorca. No, me estoy yendo muchísimo más lejos. Pero este es nuestro último programa con Yerko. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos quienes nos han seguido en este importantísimo proyecto liderado por Cabildeo, por Amalia, por Roxana y por todo el impresionante equipo que aquí nos cobija. Un ejercicio de democracia, un ejercicio de libertad en un país donde esos valores están yendo al carajo por el caño. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido, a quienes nos han criticado, a quienes se han tomado la molestia de comentarnos, de atacarnos y los más pocos de festejarnos. Muchas gracias y que tengan un lindo fin de año. Yo asumo que el chaleco de Yerko no es de la alcaldía de La Paz, digamos, ¿no? Mucho menos. Porque aquí también tenemos chalecos amarillos en todas las ciudades, sobre todo en los parqueos. Ahora la ciudad se ha vuelto un hervidero de chalecos amarillos. Pero no está mal, porque el espacio público tiene que costar. No está mal. Sería bueno que nos dejen hablar por teléfono. Ahora cuando venía recibí un llamado de teléfono que requería que revise mi WhatsApp, entonces paré como buen ciudadano conductor y se me abalanzaron una marabunta de chalecos amarillos a decirme no puede, pero estoy hablando por teléfono, no, tiene que pagar. Lindo, bueno, sí. Apagué por el parar teléfono hay que pagar, sí, y seguí, ¿no? Muy bien. Asumo que no es el caso de tu chaleco. No. Celebro que estés vistiendo este chaleco. Este es el espíritu de este programa. Chaleco amarillo versus banqueros hablan al gobierno. Exactamente. Los chalecos amarillos han sido la nueva expresión de una Francia que ha mostrado otra vez su rostro crítico, su rostro revolucionario, su rostro combativo ante una impostura. La impostura del señor Emmanuel Macron, presidente de Francia, que fue encumbrado como una sorpresa electoral, como un outsider, como un candidato ciudadano. Fue el concepto de gobierno ciudadano estuvo detrás de este experimento llamado Macron, que rápidamente mostró la hilacha, rápidamente mostró quién era, un banquero. Por la desideologización en primer lugar. Sí, pues, y la luna de miel le duró, como dice Sabina, lo que duran dos whiskies. Dos hielos en un whisky, claro. En un whisky on the rocks. 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Sí, le duró nada. En 6 meses sus índices de aprobación bajaron al 20 y pico %. Y sus medidas de ajuste, Macron-Macri, ahí hay un juego de palabras bonito también para hacer. Sus medidas de ajuste, gasolinazos de por medio, eliminar impuestos a la riqueza, lo desnudaron probablemente como lo que es él realmente. No es un gobierno de ciudadanos, es un gobierno restaurador de los grandes poderes empresariales, del conservadurismo en general, y se topó con la horma de su zapato. Recordemos, Macron fue ministro de Jospin, Lionel Jospin. Del anterior presidente francés. Sí. Fue ministro de Economía, le consultó, ¿vas a repostularte como candidato? Le dijo no. Y al día siguiente, Partido Socialista, ¿no? Sí, al día siguiente salió como el candidato estrella, muy jovencito, demasiado joven para... Es una pena que no podamos recordar el nombre de este presidente, porque además entra nuevamente como el Partido Socialista después de mucho tiempo. Correcto, era un gobierno socialista, digamos. Ahí estaba Macron. Venía con una agenda también más dada hacia lo social, vamos a restaurar el tema de lo, no tanto yo creo de lo ideológico, pero sí tratar de los ciudadanos. De revisitar lo ciudadano
como lo entienden además los franceses, ¿no? Ciudadanía para los franceses es tan revolucionario como de 1789. Pero correcto, es una de las bases de la Revolución Francesa. Sí. Y este hombre le gana a la extrema derecha porque hubo además un traspase Marine de votos, Le ¿no? Pen, Sí. y se encumbra como un presidente ciudadano, apoyado por la sociedad civil, también cansadísima del sistema de representación de partidos políticos. Los jubila teóricamente a los grandes partidos franceses tradicionales. Sí. Gana de manera contundente, sorpresiva para muchos. A los 2 meses su gabinete, constituido por jóvenes ciudadanos, a los 2 meses le toca una elección parlamentaria, en la cual él tiene que además conformar un partido político nuevo, ciudadano, y gana otra vez con 2/3 de candidatos jóvenes, ciudadanos, muy urbanos, un poco a semejanza de lo que puede estar ocurriendo en Bolivia actualmente. Después de poquitos meses de gestión le estalla una enorme crisis al presidente Macron, protagonizada por estos chalecos amarillos que están incendiando Francia hace 15 días. No es poca cosa lo que está ocurriendo. No, manifestaciones de semana, 250,000 chalecos amarillos, destrozando todo lo que pasa delante de ellos, enfrentados con la policía, paralizando Francia, bloqueando caminos, ocasionando que París entre en un estado de alerta parecido al de los atentados terroristas que sufrió hace 5 años atrás. Monumentos cerrados, la Torre Eiffel cerrada, el Museo del Louvre cerrado, un estado de convulsión social en Francia protagonizado por los chalecos amarillos. Bienvenido, Yerko Illich. Gracias, Ilia. Muchas gracias también a Roxana y a Amalia. Bueno, si hubiera sabido que era el último programa, venías de Papá Noel. Venía menos nostálgico. Ahora me ha entrado la nostalgia, ¿no? Porque la verdad, este tiempo lo hemos pasado de maravilla, nos hemos divertido muchísimo. Yo en lo personal lo he pasado como un enano. ¿No? Sí, feliz, sí. Porque claro, hemos logrado conversar, debatir, tratar de hacer un poquito de predicciones a futuro. Nos hemos equivocado mucho. Yo reconozco que me he equivocado muchísimo con el Tribunal Supremo Electoral. Pensaba que estaban más cercanos hacia la legalidad antes que al bandidaje. Pero no significa esto que todavía mi espíritu institucionalista y pro democracia se ha ido al tacho. Sí, concuerdo con muchos de nuestros panelistas de que ya no es bueno hablar de Bolivia como si fuera una democracia o agónica o inerte, sino básicamente como el inicio de una dictadura. De hecho, estamos en el 7º día de dictadura, ¿no? La semana pasada. Pura y dura, con todas sus letras. Sí, sí. Porque además hay que entenderlo así, y esto lo hablábamos con Diego y contigo también en algún momento. No es el concepto de dictadura que ahora son los militares los que gobiernan y nos van a salir a apalear en las calles, pese a que la policía está cada vez más cercana de convertirse en un sicariato paramilitar. Pero la neodictadura. Claro, es eso, es esta la neodictadura. Es un aire neodictatorial en el cual básicamente el presidente se cree que está por encima de cualquier tipo de norma, cualquier tipo de ley, y no quiere cumplirla. Y lo que decíamos también, en este momento, de los 1,000 jueces que hay en el país, ni uno lo quiere hacer cumplir las leyes. Porque esto es absolutamente loco. Además hay que tomarlo esto en cuenta. No se trata de coartarle la posibilidad al presidente de que continúe con su derecho humano o pseudo-humano de perpetuarse en el poder. De lo que se trata es que él tiene que cumplir con uno de los requisitos de lo que era su servicio como presidente, y es que su servicio tiene que terminar, y después de 5 años termina. La Constitución le permite que después de 5 años se renueve su contrato como candidato a la presidencia, y veamos si es que lo contratamos otra vez por otros 5 años más, pero no así una y otra vez. Por lo tanto, tiene que cumplir la ley, tiene que cumplir lo que se dictaminó, no solamente en la Asamblea Constituyente, sino en lo que está escrito también en la Constitución y en el efecto vinculante de lo que es el 21 de febrero. Pareciera que estoy hablando casi como una especie de mantra, pareciera que estoy repitiendo todo lo que durante estos meses hemos estado repitiendo y no tiene ningún cumplimiento. Mi homenaje a los chalecos amarillos, que son un arco gigante de ciudadanos. ¿Por qué has venido con un chaleco amarillo? ¿Solamente por un tema estético de provocar alguna reacción en la gente? ¿Porque apoyas lo que está pasando en Francia? ¿Porque comprendes lo que está pasando en Francia?
o porque crees que algo parecido debería ocurrir acá? Me da curiosidad lo que está pasando en Francia. No creo que llegue tanto a comprenderlo por el hecho de que el grupo que ha salido, esos 250,000 chalecos amarillos, en ningún momento son parte o del mismo sindicato o del mismo poder político o del mismo liderazgo. Esto es la gente. Es la gente. Es algo emputadísimo. Mira, el 2011 podría haber sido el año de los chalecos amarillos bolivianos. Bueno, nosotros no portamos chaleco amarillo. El chaleco amarillo es una forma de clasificar a quien es entre ciudadano, clase media y proleta, ¿no? Es básicamente este hombre que vive en el precariado y que él es su propio empleador. El sueño de ser tu gran empleador como emprendedor. El chaleco amarillo es una prenda obligatoria en Francia para los conductores en caso de un incidente en la carretera o en para la todos calle. Los que hacen delivery en realidad. No. Es una... acá te piden el botiquín, el triángulo, no sé qué cosas más. El tránsito te pide eso. En Francia te exigen además que tengas un chaleco amarillo. Cuando se te pincha una llanta, te tienes que poner el chaleco amarillo antes de hacer cualquier cosa. Claro, no es una acción de moda, es para que te vean además, ¿no? Tiene una simbología de visibilización, de tensión, de estar en medio de un accidente, en medio de un incidente y de visibilizarte. Creo que ha sido una gran simbología de los franchutes, digamos, escoger el chaleco amarillo en ese contexto que acabo de mencionar. Pero sí, chalecos amarillos no son solamente sindicalistas, no son solamente agitadores de ultraderecha. El chaleco amarillo hoy es el francés de la calle, mucho campesino. Sí, el chambeador en realidad. El marginado. Claro, el marginado, el precariado, ¿no? El que hace su pega y trata de llegar a fin de mes como puede, como lo hacemos muchos también. ¿Qué reclaman en Francia? Con lo que iniciaron, y por eso te decía, hay un arco, incluso en tiempo muy parecido al nuestro, reclaman el gasolinazo. Ese fue el detonante. Ese fue, ¿no?, el detonante mayor. Un gasolinazo. Sí, porque además esta gente vive básicamente de transportarse y de hacer uso del vehículo. Y claro, si le subes que sea €1 más a la gasolina, le complica su llegada a fin de mes. Ahora, del tema del gasolinazo, la protesta ha saltado a una crítica profunda al régimen fiscal francés, al hecho de que Macron le haya reducido los impuestos a los más ricos, sí, al régimen fiscal en general, y a una manera de mirar la política en términos internacionales, del rol de Francia en la Unión Europea, del rol de Francia en el mundo. Es decir, esto ha calado mucho más hondo que el tema del gasolinazo, sí, y en la última semana ha devenido en una consigna muy clara: fuera Macron. Sí, ahora, fuera Macron. Sí tiene un trasfondo. Para nuestros amigos cientistas políticos, que hay 3 o 4 que nos suelen escuchar, ajá, pero hay un concepto que con algo de desagrado además. Sí, con algo de desagrado. Hay un concepto que se llama captura del Estado, y la captura del Estado se da cuando una clase que se autoconsidera elitista, además que es pequeña y anti-inclusión, se considera hegemónica y empieza a producir cualquier tipo de normativa para beneficio de ellos y de aquellos otros grupos que los apoyan. Pero ¿cómo puede ocurrir esto en Francia, querido Yerko, al poco tiempo de la irrupción de un gobierno que teóricamente se autodefinía como un gobierno ciudadano, en el cual muchos ciudadanos de a pie decidieron dar un paso y entrar en la política y decir, bueno, nosotros no somos la vieja partidocracia, aquí hay una nueva representación política, somos el gobierno de los ciudadanos, tenemos a un pendejito de 30 y pico años como presidente, somos la sorpresa, vamos a refrescar la política francesa, la política europea? ¿Cómo es posible que ese gobierno en tan poco tiempo haya terminado enfrentado con la base social francesa de esta manera tan ruda? Hay 2 frases que a mí me parecen interesantes y es mi homenaje a los chalecos amarillos. La primera es: su arrogancia nos unifica. Y esto es un tema, o sea, cuando tienes un político que es arrogante o un grupo de políticos que son arrogantes, no importa quiénes son las bases o quiénes son los votantes, lo van a percibir y van a sentir que está desconectado. El pibe es súper arrogante. Claro que sí, es súper arrogante. Es muchacho, ¿no? Sí. Bueno, no sé si es que el tema de la edad o no le servirá. Sarkozy también era otro gran arrogante. Sí.
¿no? Sí. Ahora, tenía ciertas habilidades para Pero por lo menos con tenía el la populacho. arrogancia de la aristocracia derechista francesa, Sí, digamos, bueno, muy republicana, muy... Bueno, él trataba de dividir a la sociedad francesa entre aquellos que estaban dentro de lo que era el marco de seguridad, que eran los verdaderos ciudadanos, y aquellos que no eran los verdaderos ciudadanos, que eran básicamente los marginados, excluidos, que eran migrantes. Macron ha ampliado ese arco representativo, porque no solamente no toma en cuenta a los migrantes, no toma en cuenta al trabajador, que, como te digo, chambea para llegar a fin de mes. Y es arrogante. Claro. Llegó a la presidencia, una de sus principales consignas fue no cederé ante las presiones. Hoy mitad de su fuerza discursiva se ha ido al tacho porque ha tenido que ceder. O sea, sí. ha retrocedido en el gasolinazo, está retrocediendo en temas fiscales e impositivos, y parece que no es suficiente para la gente. Además, creo que hay ciertas imágenes, como siempre, que han marcado a fuego a los franceses y al resto del mundo, imágenes que mostraban a una centena de estudiantes arrodillados frente a la policía, arrodillados con las manos detrás de la nuca, en el patio sometidos por la policía francesa. Yo creo que eso lo ha terminado de matar a Macron, ¿no? Sí. Ahora, a ver, la segunda frase que a mí me parecía interesante de los chalecos amarillos era: osemos cambiarlo todo. Y la verdad es como volver a las lecturas de lo que fue el mayo del 68. Esto es muy interesante porque había un autor que decía... Mayo del 68, dice, sous le pavé, la plage. Sí. Debajo de los adoquines que la gente sacaba de las calles para apedrear al poder constituido, la gente hacía la metáfora: debajo de los adoquines está la arena, y esa arena significa la playa, significa la vacación pagada, significa el estado del bienestar de las clases que se les había populares, prometido, ¿no? francesas. Después de la posguerra. Hoy he visto una linda analogía que decía: hoy debajo del pavimento de los adoquines hay 100 euros, que eso es lo que les prometió Macron hace un par de días, con la triste esperanza de que eso iba a calmar la revuelta. 100 euritos más al mes al salario mínimo, y cree que con eso ha resuelto el problema. ¿Será que le va a funcionar los 100 euritos al mes? No, porque como te decía, llevan entrando a la cuarta semana, es el acto 4, le llaman ahora los chalecos amarillos a lo que es esta serie de reivindicaciones. Para que no me abofetees tampoco en francés, esta frase de osar cambiarlo todo, que se dice oser tout changer, ¿no? Que es una gran frase. Y lo que decía este autor era, claro, ahora en vez de adoquines tenemos chalecos amarillos. Es una insurrección que no va a parar. Jean-Luc Mélenchon decía, distribuyendo platita no va a parar, no va a calmar esta ola insurreccional. Pero Francia por el otro lado, en insurrección popular. En insurrección popular, sí. Además con un gobierno ciudadano. Lo que pasa es que esto de ciudadano creo que lo vendió porque él decía, lo que yo apunto es gobernar desde la meritocracia, y lo que nosotros entendemos por meritocracia, o lo que él decía que era la meritocracia, era esta aristocracia de los talentos. Pero no hay nada de talentoso si es que tú gobiernas para tu élite. Si tú lo que produces es una serie de es que fue una impostura, pues. Macron fue un impostor del gobierno ciudadano, del movimiento ciudadano. Finalmente él fue y nunca dejará de ser un banquero. Un tecnócrata a la mala, además, ¿no? Sí, es un banquero. Entonces, que es algo que reclamaban durante mucho tiempo, a ver si te acuerdas, antes de que la gente de Podemos, Iglesias y el de la colita, los demás, sí. Otros impostores. Sí, pero ellos reclamaban, por ejemplo, que no debería ser que en Europa quienes gobiernan sean los banqueros y Bruselas, ¿no? Correcto. Le llamaba a eso la troika, ¿no? La troika era el Banco Central Europeo, la Unión Europea desde Bruselas, y creo que había un elemento más ahí, la verdad, financiero. El financiero, ¿no? No le seguí mucho tanto a eso. Pero vuelve ahora este tema de lo que es el gobierno de la troika. Pareciera que está muy lejos eso, pareciera que no tiene nada a ver con nosotros. Uy, tiene mucho que ver. La semana pasada lo que hemos visto ha sido un momento insurreccional, iniciado por un deseo básicamente de no solamente manifestarse y bloquear al Tribunal Supremo Electoral, sino de promover lo que hasta hace pocos minutos estaba comenzando aquí en Cabildeo, la desobediencia civil. Porque
Porque si el presidente es desobediente a la ley, ¿qué le queda al resto de la ciudadanía? ¿Qué le queda al resto de los que podríamos llamar así, los chalecos amarillos? Yo creo que es un tema que evidentemente tiene mucho que ver con lo que nos está pasando a los bolivianos y sobre todo con lo que puede pasar. Es decir, no podemos pasar por alto el hecho de que el discurso de los ciudadanos es hoy, a través de las plataformas y de los colectivos ciudadanos que han asumido un protagonismo político los últimos 2 años, pero a través de cómo se está conformando el panorama electoral en Bolivia, es decir, el tema del gobierno de ciudadanos, básicamente encarnado por la candidatura de Carlos Mesa y de Gustavo Pedraza, parece ser hoy el eje de la política, no a la vieja partidocracia, no al hegemonismo, la hegemonía corrupta del MAS, no al pasado, sino al futuro, visto desde una perspectiva ciudadana. Bueno, resulta que también si no lees bien la realidad política, esto puede funcionar en términos electorales, como le ha funcionado al señor Macron en Francia, pero no sé cuán lejos llegarás. No sé cuán lejos llegarás si es que realmente no estás encarnando lo ciudadano con lo popular, con una lectura de país mucho más profunda que el eslogan ciudadano, que el marketing ciudadano, o que esta energía social tan dispersa que estamos viviendo los bolivianos. Así, lo de Macron es un llamado de atención para que los bolivianos sepamos que más allá de los ciudadanos, este país requiere de una profunda lectura política de lo que está pasando. Sí. Y lo ciudadano lo tienes que enraizar con lo popular. Para evitar esto de la arrogancia, porque no puede ser que la trampa que yo creo a la que está intentando llevar esta hegemonía desinstitucionalizante como lo que es el movimiento al socialismo y PSP, a este movimiento pro ciudadano o ciudadano, es salir de esta consigna de institucionalizador, lo habíamos hablado en algún momento, de Mesa representar el antagónico moral, el antagonismo moral hacia Evo Morales. No es suficiente, ¿no? Yo discrepo en eso. Yo sí creo que es suficiente, porque lo que se trata de este movimiento ciudadano es fundamentalmente de actuar en base a un eje de restauración de valores democráticos. ¿Ya? La tarea aquí es más compleja que la que tuvieron los franceses. Eso es lo que estás diciendo. Aquí puede ser. No, la en realidad democracia misma está en juego. Es más compleja porque de lo que estamos hablando aquí es de reinstitucionalizar valores con los cuales tú construyes sociedad. O sea, reencausas básicamente la articulación de la sociedad para que no sea tan fracturada. ¿Dónde es la trampa del MAS? Y esto lo debes haber escuchado y lo han escuchado todos. El MAS dice, nosotros tenemos líder, tenemos proyecto y además tenemos militancia, ¿no? Es básicamente muy a lo nazi cuando dice ein Volk, ein Führer, ein Land, más o menos, ¿no? La trampa a la que quieren llevar al debate es decirle a Mesa y a toda la gente que trabaja con él, a ver, muéstranos cuál es su programa. Y ahí yo creo que es el gran riesgo de que ese grupo de gente empiece a pensar como los Macrones. La gente lo que quiere son soluciones técnicas. La gente lo que necesita son tecnócratas. Entonces lo que tenemos que proveer es básicamente de las soluciones más técnicas posibles. Claro, el programa va a ser pues de puro números. De números y de obras y de soluciones. ¿Cómo le vas a ganar a eso? Hay que hacer esto con el dólar, hay que hacer esto con el gas. Cuando hay que en realidad, creo que si no miras debajo de eso, cuando en realidad estás jodido, ¿no? Sí, cuando la gente sabe más o menos que sí, ok, Bolivia todavía no va a entrar en una etapa de crisis económica excesiva o demasiado complicada, va a haber dinero todavía. En estos días se aprueba el presupuesto general del Estado, arriba de 20,000 millones de bolivianos. Entonces va a haber todavía dinero. Lo que la gente quiere es que quienes administren ese dinero tengan valores democráticos en sí mismos, como para que puedan hacer esa redistribución, no solamente la redistribución, sino la administración de esa plata con criterios inclusivos e incluyentes. Lo que estamos diciendo en claro español para los 4 que no son los politólogos, es que en el post-evismo, que es una realidad fáctica electoral, estos tipos, como lo decían antes en el anterior programa, se van.
Se van, Ellos tienen que elegir si es se fin van de ciclo. a las buenas o a las malas, pero se van. En ese positivismo no hay lugar alguno para el ajuste estructural, neoliberal, entre comillas, o keynesiano, tipo Macri o Macron. Sí. No hay lugar en este país para pensar el futuro de esa manera. Sí, no hay márgenes, yo creo. Sí, porque si no, vamos a terminar con los chalecos amarillos, ¿no? Sí. Pero tampoco hay lugar, por lo que Mélenchon le advertía a Macron. O sea, si tú has pasado de Mélenchon es el líder de la izquierda más radical francesa. La más ultra, sí. ¿no? Sí, que también él intentó llegar. Fue tercero, ¿no? Fue tercero. Tuvo ahí a 3 puntos de... Sí, y Mélenchon también viene pasar a segunda vuelta, ¿no? Sí, su pedigrí es Partido Socialista. Sí, además, sí, ¿no? sí. Que se peleó precisamente con este presidente, que nosotros no nos acordamos su nombre, pero que además tenía un rostro de lo más... Era un tipo intragable. De él se habla mucho de eso. Bueno, el tema es que él les decía, pasarte de lo neoliberal a lo ultrapopulista ofreciendo plata tampoco te va a salvar de la insurrección. Y ese es el caveat más importante para quienes van a construir este programa o esta construcción programática de ideas a través de las cuales van a ir sumando gente. Cuidado que estén pasando de los ajustes neoliberales, ¿no es cierto? O sea, sí hay que reducir el Estado. Porque ahorita está 600 veces más grande de lo que estaba el 2005. Eso no... A ver, para que la gente lo entienda. Donde antes había un funcionario, ahorita hay 5 más. Eso no significa que el Estado ha mejorado, porque claramente lo podemos ver en el tema de salud y en el tema de educación y en el tema de lo que es seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero sí hay que reducir al Estado. Ahora, la forma en que... Eso es ajuste, lo que estás diciendo es ajuste, ¿no? Es el próximo que llegue tiene que empezar primero a echar gente, a reducir el tamaño del Estado, a cerrar empresas estatales. Guarda, yo no creo que haya condiciones en este país para eso. Pero no por militancia, sino tal vez por eficiencia. O sea, hay que construir los criterios. Por eso te digo, a ver. Ajuste. El ajuste es bien llevado cuando hay valores detrás. Cuando hay necesidades también. Porque, Ilia, no puedes mantener un Estado 6 veces más gordo de lo que teníamos en el 2005. No se puede. Y por el otro lado, tampoco puedes solamente funcionar con un Estado tan pequeño como era el Estado del 2005. Hay más ciudadanos, hay más electores, hay más demandas. De hecho, de estos 12 años no se han cumplido con las demandas de inicio de lo que fue la constituyente y este proceso. La salud sigue siendo un gran problema. Por supuesto, y hay una legión de bolivianos excluidos de este proceso. Ahí está. Esos bolivianos que están excluidos, las respuestas que tú tienes que darle a esos bolivianos excluidos, que además con los que vas a poder construir una luna de miel de aproximadamente entre 6 a 7 meses, porque tampoco la paciencia del boliviano va a estar para es lo que duró Macron, o 2 años, ¿no? O por 12 años más o menos. Hay que ver exactamente cómo se va a trabajar ese elemento para que la insurrección no sea demasiado temprana, tomando en cuenta que yéndose estos señores van a tratar de provocar lo que en la ola europea de los populismos está ocurriendo, la crisis de institucionalidad que hay en Europa. O lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? La aversión a la institucionalidad. A ver, cuando hablo de esto, no me refiero que es importante respetar a los jueces o respetar a, qué sé yo, pues a los funcionarios públicos. Sino, más bien, espero que no estés hablando de una restitución republicana, de privilegios, institucionalista, no. Digamos. Lo que hay que hacer en Bolivia es restaurar el Estado de Derecho y la institucionalidad per se, y ese había sido el problema de Bolivia. Creo que no, o sea, hay que hacerlo, seguro, pero si tú interpretas eso no es una señal política suficiente. Porque si tú interpretas la restitución del Estado de Derecho como una restitución de los privilegios de quienes detentan autoridad, entonces estamos mal, para eso, o sea, estamos igual que ahora. No. Una visión señorial de la política. La restitución del Estado de Derecho se refiere básicamente a que las autoridades son las principales cumplidoras y protectoras de las leyes. Y esas leyes provienen además de la ciudadanía. Aquí ya estoy también perdiéndome en mis laberintos teóricos de lo que a mí me gustaría que fuera básicamente la construcción de una normativa. Pero lo que es cierto en sí es que tiene que haber una restauración de valores democráticos. Tiene que haber una necesidad de reencontrar en el Estado valores con los cuales tú puedas construir ciudadanía e inclusión para evitar precisamente esto, privilegios, captura del Estado y marginalidad.
En todo caso, creo que el ejemplo francés es mucho más válido y fresco para nuestra realidad política de lo que aparenta. No es un tema del primer mundo, lejano, remoto, de un país con una economía totalmente distinta, con una idiosincrasia y con una historia y cultura política tan distinta a la nuestra. Son señales de lo que está ocurriendo en este mundo subvertido, en este mundo de valores invertidos, en este mundo patas arriba, en la cual la gente está dando señales muy claras en Francia, acá, en muchos lugares del mundo, de que las apariencias políticas pueden resultar absolutamente contraproducentes y de patas muy cortas. Además, sí. Lo que le ha pasado a Macri en Argentina es otro ejemplo que hay que mirarlo con muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, a ver, si tú consideras que que gobernar es básicamente comprar tiempo para lograr privilegios para tu clase, sí, ahí sí vas a encontrar una pata corta. En Argentina, ¿cuál es el proceso que a mí me parece más interesante y que puede estar alejado de lo que es el modelo del PRO o de lo que es el Cambiemos? Pero hay una suerte de revisitar esos conceptos jurídicos al respecto de cuáles son los límites de la autoridad. O sea, a mí no me parece mal, por ejemplo, que hayan hecho una profunda investigación de aquellos casos de corrupción en los cuales han evaporado más de $10,000 millones entre los cuates de los Kirchner. O sea, eso sí tenía que pasar. Sí. Ya que por el lado de la economía hubieran decidido, por ejemplo, en vez de fortalecer a la ciudadanía, al consumidor, al usuario de lo que son los servicios, como lo que era la luz, como lo era el agua. No fueron al ajuste. El ajuste fue, si subvencionábamos a las empresas, pues subvencionábamos la energía, pues vamos a cortar esa subvención y que la gente ahora empiece a pagar lo que debería pagar por lo que le corresponde por el uso de, electricidad y también de agua, de la noche a la mañana. Una fórmula económica basada esencialmente en la atracción de inversión extranjera, podría ser, de capital extranjero, que le falló a Macri, no le legó nunca la plata, ¿no? Edenor, por ejemplo, que es la empresa de energía, lo llamó a Mauricio Macri y le dijo: mira, tú y yo somos de Boca y somos amigos y pertenecemos al mismo club. Lo vas a subvencionar, perfecto, pero déjame subir las tarifas. Y las subió. Entonces dijo, bueno, ya subí, pues, o sea, total, tenemos que... Porque además esa fue la frase de inicio en el momento de Macri. No fue ajuste, sino se llamaba algo que tenía que ver con lo que era de manera honesta, creo que los gringos llaman earnest, franca, ¿no? Tenemos que de manera franca darnos cuenta de qué es lo que deberíamos estar pagando. Pero lo que podrían haber hecho, además los al final no contentó a nadie, además Macri. No contentó a los que en su gradualismo, digamos. Es que no fue gradual. En el gradualismo del ajuste, teóricamente, sí, no fue ni siquiera gradual. Causó la ira de la gente que dijo, pero ahí está, pues, si les dijimos, esta iba a ser la restauración neoliberal. Llegaron los fachos otra vez a cobrarnos. A cobrarnos, y esto es un salto al pasado. Y en los sectores más conservadores argentinos tampoco se la tragan de no, esto es un ajuste a medias, o sea, hay que ser muchísimo más duros. No contentó a nadie y esperó que la inversión extranjera le llenara el hueco. Esa plata se fue a otros lados por temas de tipos de cambio, de tasas de interés, etcétera. Es la gran locura del dólar, ¿no? O sea, la gente compra dólar porque precisamente no confía en su moneda y trata de ahorrar lo máximo que puede en dólares, y esa es una moneda que la tienen básicamente imparable. Recuerda que resultado político en Argentina: Macri con el agua encima de la boca y encima de la nariz. Pero ya va 3 años. Sí, 3 años. Cuesta arriba, en duda su reelección. Yo creo que a estas alturas ya él debería abandonar la idea de reelegirse, porque ¿para qué se va a reelegir? ¿Y quién va a ser? María Eugenia Vidal, una de estas figuras, y el fantasma del retorno. Pero por ahí le dan Kirchner, ¿no? Por ahí le dan la posta a los otros peronistas. La gente que se está cagando de hambre en Argentina, pues se le debe pasar por la cabeza decir, oye, que vuelva, ¿no? Que vuelva. Pero va a volver porque ella va a hacer un contraajuste. Y son otros $10,000 millones que se los va a soplar entre sus amigos. Claro, ahora tiene menos amigos que antes. Pero mira a lo que has legado. Es decir,
nos deshicimos de el clan Macri y de 12 años de un despilfarro y una corrupción horrorosa de un país... No, del clan K, ¿no? Sí, del proyecto K, pero de un proyecto de mega corrupción, un proyecto de mafiosos. Mafiosos, sí. Que dejaron a ese país quebrado. Y llega el hombre y claro, esto no es pues un club de fútbol, la política no es un club de fútbol, ni son tus amiguitos empresarios, ni tus grandes contactos con la familia Trump o no sé qué, llega, la caga, sí. Y hoy estás en la perspectiva de un retroceso político. Ese es el problema, lo has dicho tú y le ha pasado a Macron. Llegan y piensan que se puede gobernar con los amigos, con los que has estudiado en las mismas universidades, en las mismas fraters más o menos, y que con ellos se puede fraters de lujo, ¿no? Sí, porque además con ellos tienes el mismo lenguaje y también tienen los mismos intereses, pero en realidad lo político y la política es mucho más amplio. No es suficiente el grupo de amigos. No es suficiente la frater. Claro, el chip de la alta escuela de negocios. Este es un mínimo, y haber sido colegas en los mismos directorios del poder financiero francés. Que acá tu frater puede ser la frater, hagamos un mínimo homenaje a Liliana Colanzi, que los ha anunciado, no puede ser de frater, ¿no? Pero acá también el directorio es, pues, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, o las dirigencias de las Bartolinas Sisa, o las dirigencias de la CESUD CB, o de la Tupac Katari, porque ahora esos son los nuevos clubes desde los cuales tú capturas al Estado. O sea, no necesariamente puedes entrar con corbata y con fraca a un club o a una frater, sino también puedes tener poncho y látigo y con eso capturar al Estado. O casco, ¿no? Cascos, en realidad, no puede ser el casco de minero, el casco del milico, el casco del policía, ¿no? Ahora, que también son la nueva frater de la urgencia o de la orgía de seguridad. A lo que vamos, pero, porque además este es uno de los últimos, bueno, de hecho es el último programa. Y a mí lo que me gustaría es invitar a la gente a que sea desobediente, pero con una desobediencia no violenta. Hay espacio para desobediencias, para grandes movilizaciones, es decir, para la política desde las calles. Hoy yo lo pongo en duda, creo que hay realidades probablemente distintas entre lo que está pasando en La Paz, en lo que está pasando en Santa Cruz, pero yo tengo la sensación y tengo la opinión más bien de que al parecer la energía social y la energía política del 21F parece haberse trasladado en una amplia porción de la ciudadanía boliviana a una expectativa electoral. Es decir, a ver, señores, sabíamos que Evo Morales iba a insistir en una reelección, sabíamos que iba a desconocer el voto del ciudadano, sabíamos que iba a utilizar toda la fuerza del Estado para torcer las cosas, porque lo conocemos, porque así es, y nos ha mamado. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a prender fuego? ¿Vas a salir a la calle con un chaleco amarillo a destrozar el mundo? No, le voy a sentar la mano en las urnas. Ahí es donde lo voy a castigar. Viene una elección por primera vez en 12 años. Sé que hay alguien capaz de ganarle, nítidamente reflejado en todas las encuestas, y ahí es donde le vamos a cobrar todo a Evo Morales. Ese parece ser el humor de una gran parte de la ciudadanía. Hoy día escuchaba un comentario muy interesante en relación a que probablemente en Santa Cruz todavía eso no ha cambiado. Todavía en Santa Cruz la sintonía de la gente está con el 21F y probablemente haya ritmos de protesta distintos entre La Paz y Santa Cruz. Acá en La Paz parece que está asumido el tema electoral y en esa medida no sé cuánto espacio ni cuántas condiciones políticas hay para temas de desobediencia civil o de resistencia en las calles. Ese parece ser el tema que hoy nos preocupa a todos, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Se habilitó este bribón, nos mamó a todos, salimos el otro día después de la habilitación y si paramos el país entero, bloqueamos el país entero, hubo manifestaciones, ¿y ahora qué?
Seguimos con esto, nos acordamos de lo que pasó hace un año, donde igual en vísperas de Navidad se le sentó la mano al gobierno y se lo obligó a retroceder con el tema del Código Penal. Hoy están dadas las mismas condiciones, o el gasolinazo. Es tácticamente, ¿qué hacemos con este bribón? Yo soy de la gente, soy de los que creen que hay que abandonar la calle como el espacio político predominante. Sí, privilegiado. No, yo creo que ellos dicen que la calle les pertenece. Yo no siento que la calle les pertenezca, menos ahora que a chalecos amarillos que te cobran por el espacio público. Sí, yo no sé si la calle no creo que les pertenece. No les pertenece. Ayer vi una marcha aquí en el Prado, patética, de la gente de Jesús Vera. Era una marcha de acarreados, de pagados. Sí. Era una marcha donde no había un grito, no había una consigna. Era prácticamente un desfile de no sé qué, digamos. Esto les da la paternidad. ¿Tú te acuerdas de hace 2/21 triste. Sí. Cuando hicimos la marcha hacia San Francisco por la noche, pero por la mañana hubo también un acarreo de funcionarios públicos desganadísimos y avergonzadísimos de estar caminando por la calle. Que fueron abucheados en un callejón oscuro en el centro de la ciudad, digamos, ¿no? Yo creo que la vergüenza del masista lo retrae de la calle. Por lo tanto, creo que la calle no va a ser el espacio de disputa verdadero. Puede ser que el Facebook sea la nueva calle. Por eso están también ellos tan desesperados de poner a policías que no tienen nada más que hacer en la vida que andar vigilando. No, es una sociedad panóptica. Están traumados con el... quieren con la derrota en las redes. Es otra mala lectura que hace el MAS, digamos, pero yo no creo que sea tan importante para ellos. No sé si será tan creen. Bueno, de hecho había también un artículo que hablaba... Facebook ha provocado que los chalecos amarillos salgan a romperle la madre a Macron. Podría ser también. Probablemente la penetración del internet en Francia es distinta a la nuestra y la gente está acostumbrada a otro tipo de consumos del internet. Es eso lo que me produce curiosidad de los chalecos amarillos. ¿Cómo puedes convocar 250,000 personas que no hablan tu misma realidad? O sea, el lenguaje de tu realidad. ¿Cómo puedes tener ecologistas y frentistas nacionales? ¿Cómo puedes tener gente que trabaja para un banquero y al mismo tiempo el panadero, que es un empresario? Pero ojo, no nos confundamos, Yerko, el tema de los chalecos amarillos no es un fenómeno de redes en Francia. Yo el otro día, el sábado, creo que escuchaba una entrevista en la radio francesa de una periodista mexicana que el día anterior había buscado fuentes de los chalecos, de la vocería, en teoría, de los chalecos amarillos para una opinión. Y mira, la cosa estaba bastante mejor organizada. Según lo que decía esta periodista mexicana, le habían permitido entrar a un grupo de Facebook. Evidentemente era un grupo de Facebook. Sí, acaba de darme la razón. Habían filtrado, la habían vuelto a invitar, pero después eso había seguido una serie de filtros para ver de qué medio venía, qué preguntas tenía que hacer, y había pasado por 2 comités. Sí. Para ver si aceptaban la entrevista o no aceptaban la entrevista. Es decir, que había una organización. Hay organización, hay un músculo social ahí abajo, hay gente que estará ensayando otro tipo de organización política, pero para que le quede claro a la gente, no son 10 tipos tirados en su sillón o en su cama haciendo política vía Facebook. Ahí hay hablando como jailones, ¿no? Ahí hay otro tipo. ¿Qué meme hacemos? Claro, no es meme, es otro tipo de dinámica política que ha llevado esto a esos niveles, ¿no? A eso me parece que es la mejor desobediencia civil. Cuando tienes un gobierno, un modelo hegemónico desinstitucionalizante que te dice no hagas política tú, porque en la política te puede ir mal. Tenemos pacos vigilándote, pero además nosotros somos la fuerza más grande. Cuidadito que salgas a la calle. La mejor desobediencia civil es hacer política. La politización. Yo creo que ha sido la peor derrota de este gobierno desde el 21F, desde un poco antes del 21F, ha sido la repolitización de las clases medias. Gente que ha dicho, ¿sabes qué? Llegó el momento de hacer política otra vez. Llegó el momento de sacudirse de este mantra del gobierno que nos despolitizó durante 10 años diciendo, no, es que fulano de tal, el Yerko Illich está haciendo política.
política. ¿Por qué? Porque claro, como Rubio es pro qué barbaridad, estadounidense. porque ellos se arrogaban la única propiedad de la política. No podías hacer política porque te avergonzabas. si no eras te avergonzaban. marxista, Sí, claro, te además, avergonzaban. está haciendo política. Claro, ¿quién Cuando será su papá? ¿Quién será su mamá? Claro, entonces creo que esa ha sido la principal derrota de un intento sistemático de despolitizar a la sociedad boliviana. La sociedad boliviana, sobre todo las clases medias urbanas, se han repolitizado este último tiempo. ¿Estamos haciendo política? Por supuesto que estamos haciendo política, señor ministro de Gobierno. Es nuestro derecho, es nuestra obligación y la vamos a seguir haciendo desde donde nos toque. Y esa es una compliquémoslo, porque si nos empezamos a mover no nos va a poder esa seguir. Es una realidad, pero que no, contra la cual el gobierno no ha sabido enfrentarse. Seguramente las clases medias urbanas no tienen el rol de movilización y de tomar las calles, la densidad suficiente como para hacerlo, pero sí ha habido un fuerte proceso de politización de la sociedad, incluso en el Facebook. Eso es lo que me refiero, con es una de las mejores desobediencias a las que uno puede... Es pensar política, opinar política, hablar de política. Volver a querer la política, sí. Volver a... Ahí está, volver a enorgullecerse de la política. Eso es desobediencia. Porque uno le va a encontrar mejores valores a la hegemonía maciza. Sí. Dejen de joder. Claro que estamos haciendo política. Sí, claro. Y que la política no es una mala palabra. Y a mucho acción. orgullo. Sí. Y seguramente la mayoría la estamos haciendo fuera del sistema partidario. Sí, político. otra de las desobediencias que a mí me gusta. En un país tan proclive al bandidaje y al bandidismo, es decir, a evadir la ley, a ser evasores con la ley, una gran desobediencia es cumplir y hacer cumplir las leyes. Si estás en tu auto, querida Ilia, tú que eres automovilista, si el semáforo está en rojo, párate en el semáforo rojo, desde que está en amarillo. Porque así vas a tener bueno, en La Paz no es muy difícil, ¿no? Pero cuando tú te paras en un lugar hay una hilera de 25 detrás tuyo. Tocándote bocina. Además desesperados para que tú te cruces el rojo. No, para ya en el amarillo, quédate todo el rojo y recién cuando haya verde, cruza. Vas a ver que esa es la mayor desobediencia civil que puede haber. Porque la gente se ha acostumbrado, cuando digo la gente, es todos nos hemos acostumbrado a burlarnos de la ley. Es más, a burlarnos de la gente que quiere cumplir la ley. Hace poquito lo hablábamos. Tal vez una de las mejores desobediencias es no pagar impuestos, pero cuando no pagas impuestos, con estos además... Es un delito. Vas en cana, ¿no? Claro, además te quitan tus... No solamente, sino que lo primero que te hacen sufrir... Me quedo con tu primera propuesta. Desobediencia civil puede significar para el gobierno hacer política. Sí. Empezar a pensar desde ahora cuál va a ser tu rol y tu participación como ciudadano de a pie en este larguísimo proceso electoral que tiene que terminar contigo haciendo control electoral en tu mesa. Ahí está, esto es hacer política. No paseando el día de las elecciones. Sí, no con tu es una perrito parrillada, o patinando por ahí, no. Sí. Llegar a las 7 de la mañana a tu mesa y no Sí. irte hasta las 8 de la noche hasta que esa acta esté cerrada Sí. y la hayas filmado y la hayas documentado 1000 veces y te hayas enfrentado con la gente. Y la hayas dispuesta. mandado a alguien que está haciendo control Claro, electoral. y mejor si lo acompañas Sí. al tipo hasta Porque la corte departamental. ¿de dónde sacamos? Eso es desobediencia política Sí. a la A ese hegemonía man- del régimen del MAS. ¿De dónde sacamos que el día de la elección es una fiesta y por lo tanto No es podemos- ninguna fiesta electoral, Claro que no. es un momento Es un de deber alta terrible. tensión política Y- donde y esta de vez mucha vamos a responsabilidad. necesitar el concurso y la Sí. participación activa de todos los ciudadanos de este país. Sí. Pero tampoco pensemos que eso, o sea, para llegar a eso, habrás tenido que involucrarte, pues. En tu zona, con la gente que va a hacer control electoral contigo, o habrás tenido que inscribirte a algún partido, o habrás tenido Organízate. que organizarte Sí. más allá del Facebook y más allá del WhatsApp, que suelen ser Esto en es estos interesante. casos espejismos políticos. Organizarse no es mucha venderse. gente cree que está haciendo política porque tiene 43 grupos de WhatsApp y porque todo el día está en el Facebook criticando o poniendo
me gusta o qué asco. Sí. Lo siento mucho, eso no es hacer política. No es política. Hoy la coyuntura y el momento histórico de este país nos pide algo más. Sí. No, pero además hay una cosa muy interesante. Organizarse no es venderse. No. No estás a la venta porque te estás organizando. Estás organizándote porque vas a desobedecer el mandato político del MAS, que es no hagas política, no te juntes con gente, no nos hagas sombra. Porque además sí podemos hacerles sombra y sí podemos ganarles, claro que sí. Pero por supuesto, eso está dicho. Bueno, yo te iba a decir que también otra forma de desobedecer es pagar los impuestos. Pues yo sé que hay mucha gente que no nos gusta hacerlo. Bueno, tratemos de hacerlo en la medida de lo posible, porque de lo contrario nos van a quitar nuestras cuentas bancarias. Pero lo otro también, empezar a recitar la Constitución, sobre todo en lo que son los deberes del presidente, es un gran poema. Es un ejercicio político. Es un gran ejercicio. Recordarle además qué es lo que él tiene que hacer. Pregunta, porque en este Yerko, momento no saben lo que tienen que hacer. El ánimo de Santa Cruz, que parece estar mucho más caldeado que el ánimo ciudadano en La Paz, en términos de resistencia en las calles, de protesta, de paro cívico. Pero no la calle en sí, a menos que sea la calle de manera creativa. ¿Contagiará a La Paz? ¿Habrá un fenómeno inverso esta vez? Que el disfrute se arme en Santa Cruz y que esa energía nos contagie al resto del país. Primero, nada de violencia, porque ellos están buscando el más pequeño resquicio de violencia para meternos en un estado de excepción. Pero es que ya estamos en un estado de excepción, Yerko. Estamos en un estado de absoluta anormalidad política. Pero no todos en medio los poderes de una están elección en él. con unos candidatos truchos. Pero entiéndeme, no todos los poderes están en él. O sea, todavía hay una posibilidad de organizarse, participar electoralmente y ganarle. Correcto. ¿Ya? Correcto. Si le damos la excusa de la violencia, él puede tranquilamente suspender las elecciones y prorrogarse. No, decir, esto es incontrolable. Claro, ya hacernos una Nicaragua, o ni qué decir de lo que es una Venezuela, ¿no es cierto? Ya, entonces no hay que darle ese chance. La calle, sí, siempre y cuando sea creativa. ¿Puede contagiar? Sí. En Santa Cruz es donde nació la idea, no quiero equivocarme, porque por ahí puede haber sido en Cochabamba, tierra natal mía. Pero la de hacer bloqueos de calle con juguetes, ¿vos te acuerdas de esas fotos? Con ataúdes, con mecedoras. O los tres perros. Yo me acuerdo haber visto una de las fotos la semana pasada donde era un señor en la Juan de la Riva, un gran señor, porque además yo no quiero decir que era obeso, pero un gran señor sentado alrededor de peluches bloqueando la Juan de la Riva, que es una vía alterna por la que pasa mucho vehículo. Ese es contagio creativo de cómo hacerse de la calle. O lo que intentó hacer nuestro amigo Ormachea de crucificarse en el suelo. Cosa que yo creo que si se va a crucificar tiene que ser con clavos de verdad. Claro, porque además él da para el histrionismo jesucristiano nazareno, ¿no? Pero ahora no sé si es que tú apuestas por la creatividad. Yo apuesto por la creatividad. Mi pregunta va un poquito más allá. ¿Hay condiciones hoy de darle rienda suelta a la creatividad? A la creatividad, sí. A que eso movilice a la gente. Sí. Yo siento una medio angustia. ¿Y ahora qué vamos a hacer, digamos? A ver, yo cierro el año con esa esperanza. Hay grupos creativos, pacíficos, amplios, incluyentes. Pero que nadie espere grandes resultados. No, porque además es lo lindo de la política. Que arda y que Evo Morales renuncie a su candidatura o que renuncie a la presidencia. Es decir, eso no va a ocurrir. Pero hay que mandarle la señal al gobierno de que los ciudadanos estamos preparados para una movilización permanente, larga y dosificada, ¿no? Larga, dosificada y permanente. Uno de mis pensamientos desiderativos es si empiezan a salir encuestas con una brecha cada vez más amplia entre Mesa y Morales. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, no? Sí, bueno, ya hay una brecha que dice 5, hay otros que disputan, ¿no es cierto? Pero en segunda vuelta la brecha es de casi 15 puntos, ¿no? Ya, muy bien. Cuanto más grande sea la brecha ya en primera, yo siento que él no va a querer ir a esa humillación que es perder. Porque eso es desalojo total. No es andate de a poquito, es andate ya. Ese andate ya es lo que va a generar en él, en algún momento, aunque a pesar de que también es un arrogante, ¿no? Y eso es lo que nos unifica en contra de él. Pero puede ser que baje un rato su arrogancia y diga, no, yo no me puedo ir por la ventana o con un andate ahora. Sino porque necesita pactar también. Hay otros dos elementos. Yo no lo veo listo para pactar a Evo Morales. Es que tiene que. Porque si no pacta, no se blinda, él va en cana. Por cualquier cosa de las que no ha hecho, porque ni siquiera estamos hablando de las que ha hecho. Si
como te decía, los bolivianos empezamos a recitarle ese articulado de la Constitución, de lo que son sus deberes y sus tareas, te vas a dar cuenta que muchas de esas cosas no las ha hecho. Partiendo por los dos primeros incisos, ¿no? Que es cumplir y hacer cumplir las leyes. Él va en cana. Va en cana a Álvaro, va en cana a toditos los del Tribunal Supremo Electoral, va en cana los del anterior TCP, ¿no? Sí. Que ahora están a cargo del INRA o que están a cargo de embajadas. Van en cana muchos fiscales. Sí. Van en cana muchos jueces que se hicieron a los amiguitos de ellos. Hay una frase que la utiliza Iván Lima, que son los jueces comedidos, ¿no? Esos que van presos y lo saben. Y lo saben. Van muchos exministros, van muchos viceministros. O sea, no va a haber espacio en San Pedro, en Chuncho, porque van a entrar. Entonces tienen que pactar, porque además hay otro elemento también de lo que nosotros tenemos que crecer. El masista no es el enemigo, es un adversario político. Por eso es también lo lindo que tú dices que hay que hacer política. Porque cuando tú haces política te das cuenta que al frente no tienes un enemigo, tienes un adversario con el que en algún momento puedes pactar en función de lo que es el bienestar común, creo yo. Por supuesto, tolerancia y contención. Tenemos que deshacernos de la falsa radicalidad política. Sí, nos están desalojando ya. Como al Evo. Hay desalojo. Como al Evo y al Álvaro. No me provoquen porque les voy a quemar el Arco del Triunfo ahorita. Bueno, éxito sería. Por este año. Que tengan una linda Navidad, que tengan una linda resistencia, que tengan una linda desobediencia civil, sí. Que tengan una linda acumulación democrática, que tengan una linda perspectiva electoral, sí. Que todo esto funcione al mismo tiempo. Hoy ha llegado el momento de hacer todo al mismo tiempo. No es que o hago esto o hago lo otro, no. Sigo resistiendo al 21F, sigo pensando en las elecciones, sigo pensando cómo van a tener que pasar encima de mi cadáver para hacer fraude, porque yo voy a estar en la mesa controlando mi voto. Sí, ese día de fiesta lo vas a cambiar por un día de trabajo en serio. Esa es la sintonía que yo les deseo a todos los conciudadanos, y les mando un abrazo enorme a ustedes que nos ven y a todas sus familias. Muchísimas gracias. Sí, yo me uno a Ilia, y las 3 últimas cosas que les digo: sean valientes, sean creativos, sean desobedientes. Así es. Hasta el próximo año. Gracias. Chao. Felicidades. Chao, Ilia. Felicidades. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.